Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 2. Vamos a entrar ahora en la segunda unidad de nuestro estudio. Mi nombre es Fernando Casado y soy su profesor tutor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, después de que habíamos en la unidad 1 hablado sobre, de nuevo, temas generales en materia de derechos humanos y en derecho internacional público, entre ellos, por ejemplo, la relación entre el derecho internacional público y el derecho nacional, vamos a ir ya especificando distintos temas relacionados con el derecho internacional público y la protección de los derechos humanos. En concreto, en esta unidad 2 vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de los derechos humanos dentro del sistema universal, en concreto dentro de la organización internacional más importante que existe actualmente en materia de derechos humanos, que es la Organización de Naciones Unidas. Ustedes habrán podido apreciar que en alguna ocasión ya hemos tratado de alguna u otra forma, sobre la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, y en realidad del origen de esta organización. Podemos situarla justamente detrás de lo que fue aquel terrible evento mundial de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad los intentos por internacionalizar los derechos humanos ya tenían un bagaje anterior. Primero tenemos antecedentes en la Sociedad de Naciones de 1919, tras la Primera Guerra Mundial, que fue un fracaso, pero podemos encontrar también en lo que van a ser todos los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas antecedentes en otros tratados internacionales que ya hemos estudiado, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Declaración de Virginia de 1776, de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Declaración Francesa, y finalmente en 1945, cuando se constituye la Organización de Naciones Unidas y se crea la Carta de las Naciones Unidas, que es su instrumento legal constitutivo, nace una nueva organización que hasta el día de hoy sigue siendo la organización más importante en cuanto a la protección de derechos humanos. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta también sus falencias, sus problemas, porque hoy en día sigue siendo una organización que el órgano ejecutivo, el órgano más importante, el Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, sigue estando en manos de un Consejo Ejecutivo muy reducido de miembros permanentes, que sigue siendo un sistema establecido bajo las pautas de los gobiernos más importantes o hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy en día ese Consejo lo conforman Francia, lo conforman el Reino Unido, lo conforma China, lo conforma Estados Unidos y lo conforma Rusia, pero no lo conformarían unos países muy importantes en distintas regiones del mundo, como por ejemplo hay una ausencia de países africanos, hay una ausencia de países latinoamericanos, hay una ausencia de países que conforman o que constituyen las grandes mayorías de la población mundial, como por ejemplo la India, o países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, como Japón o Alemania. Pero a nosotros lo que nos va a importar en este momento es cuáles son esos mecanismos de derechos humanos que se generaron en el marco de las Naciones Unidas. Y lo primero que tenemos que pensar es en ese gran documento que tiene derechos de carácter civil y político, que tiene una gran cantidad de derechos humanos y que fue el primer documento que hoy en día todavía constituye quizás el más importante en materia de derechos humanos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este es un emblemático documento, primero porque en él tenemos derechos que vienen de lo que va a ser después dos grandes grupos de derechos humanos que van a tener casi que una posición contrapuesta a lo largo de su desarrollo histórico por lo que va a ser la Guerra Fría. Los dos grandes contendientes de posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en la lucha por la hegemonía a nivel mundial, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambos respaldan de una u otra forma distintos derechos humanos dependiendo de su valoración y de su posición ideológica.
Los Estados Unidos van a promocionar sobre todo los derechos de carácter civil y político, y la Unión Soviética va a promocionar los derechos de carácter económico, social y cultural. En ambos casos, ambos bloques van a marginalizar de alguna manera los derechos que el bloque contrario defiende. La Declaración Universal de Derechos Humanos hoy en día se considera un instrumento legal de carácter vinculante que formaría parte del derecho consuetudinario internacional, dada el gran consenso existente en la comunidad internacional en torno a sus postulados. Por ese motivo, aunque sea una declaración, aunque sea parte del soft law, hoy en día podríamos considerarlo como un instrumento legal de carácter vinculante. Y como tal, la gran importancia que tiene es que en él hay esa ansiada indivisibilidad por los derechos humanos, porque se contemplaron derechos humanos civiles y políticos, derecho a la asociación, al libre culto, a la libertad de expresión y derechos de carácter económico, social y cultural, como la educación, como el trabajo, como la salud. Esto después va a ser algo que dejará de ser la pauta dentro de la propia Naciones Unidas. De hecho, este documento de carácter no vinculante, por ser parte del soft law, posteriormente tendrán que pasar 20 años para que se instituyan los primeros documentos de carácter vinculante en materia de derechos humanos que desarrollen lo que apareció por primera vez en el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta forma, será el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyos grupos de trabajo se iniciaron en 1954, pero que no quedaron para la firma hasta 1966, los dos principales tratados internacionales, ahora sí, vinculantes, hard law, que desarrollan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son importantes estos dos instrumentos porque tendrán un carácter vinculante, pero que rompen con la indivisibilidad que había marcado de alguna manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso se divide en dos tratados internacionales, que además no solamente tardaron 2 décadas en quedar para la firma, en 1966, sino que tendremos que esperar todavía 10 años más para que se logren depositar el número necesario de ratificaciones, 35 de 35 estados, para su entrada en vigor. Que, como les digo, no ocurre hasta el año 76 en el caso de ambos pactos. Después se abre, a partir de este momento, una gran cantidad de distintos tratados internacionales que aspiran a regular los distintos aspectos en materia de derechos humanos para evitar violaciones en esta materia. Así podemos poner, por ejemplo, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura o la Convención de los Derechos del Niño. Todos ellos con distintos protocolos facultativos que son los que establecerán de manera más concreta la forma en que se llevarán a cabo la protección de los derechos humanos. Como vemos, hay una fragmentación de la protección de los derechos humanos, pero al mismo tiempo un ansia de la comunidad internacional por ir regulando los distintos aspectos en los cuales pudieran llevarse a cabo violaciones de derechos humanos. Algo también que hay que tener muy en cuenta a partir de este momento es cómo se van a llevar a cabo en lo concreto los mecanismos de protección en caso de violaciones de los derechos humanos. Y algo común a todos estos distintos tratados internacionales que se van a ir llevando a cabo en el seno de las Naciones Unidas es, por ejemplo, la presentación de los exámenes periódicos. Es decir, cada uno de los Estados miembros tiene la obligación, una vez ratificado el documento internacional, de presentar distintos informes en los cuales establezca cómo se ha llevado a cabo la progresión de la protección de la materia determinada. Es decir, si te has comprometido y has ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tendrás que de manera periódica presentar una serie de informes en los cuales el Estado establezca cómo ha protegido, cómo
se ha llevado a cabo de manera progresiva una protección de esos derechos contemplados en ese tratado internacional. Aparte, existen también otros procedimientos, como por ejemplo los procedimientos individuales, es decir, en el caso concreto del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, el protocolo facultativo establece un mecanismo de presentación de quejas individuales ante el Comité de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, por el cual se podrán proteger aquellos derechos que aparecen contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para ello, pues hace falta primero presentar, sí, una alegada violación a un derecho aparente que aparezca en el Tratado Internacional y al mismo tiempo el agotamiento de la vía interna para poder presentarse ante este mecanismo. Tenemos que tener en cuenta que aquí de nuevo vemos la división entre los distintos tratados internacionales, porque mientras que en el caso concreto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el procedimiento individual de quejas estuvo establecido en los años 70, en cambio, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, este mecanismo no se genera hasta bien entrado el siglo XXI. Y esto es porque hay unos derechos, como hemos visto en todo momento, que reciben una mayor protección que otras. Otro de los procedimientos que hay que tener muy en cuenta y que aparecen en la mayor parte, si no en todos, los tratados internacionales de protección de derechos humanos son los procedimientos entre estados, es decir, denuncias que unos estados pueden llevar a cabo de otros estados ante los distintos comités en caso de que se haya producido una violación de los derechos y que algún estado interesado quiera de alguna manera llevar a cabo la protección en el estado en donde la violación se ha producido. Esto no ha sido hasta ahora un caso concreto, con lo cual, pese a que todos los tratados internacionales contemplan el procedimiento de las denuncias interestatales, hay que decir que ha sido un mecanismo extremadamente ineficaz porque nunca se ha puesto en práctica. Otros mecanismos que se establecen tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en algunos de los protocolos y tratados internacionales es el de los procedimientos de investigación. Es decir, ante la violación de derechos humanos, el órgano investido para su protección puede llevar a cabo un mecanismo de investigación para saber qué ha ocurrido exactamente en la violación de un derecho determinado. Y por último, un mecanismo muy progresista que tiene el convenio contra todas las formas de tortura es el de las visitas de los centros de detención. Es decir, si normalmente los estados llevan a cabo los tratos degradantes y torturas en los centros de detención, en prisiones, en cárceles, es en caso de haber el estado comprometido la ratificación de este convenio, el Comité contra la Tortura podrá llevar a cabo visitas sorpresivas a esos centros de detención para ver cuáles son las condiciones que se están en esos lugares llevando a cabo y si son acordes o no con el Tratado Internacional de Defensa de los Derechos Humanos. Con lo cual podemos ver un gran elenco de medidas en las cuales los estados van a ir comprometiéndose. Hay que tener también en cuenta que normalmente estos mecanismos no son taxativos, sino que hay una multiplicidad de actores que intervienen en la supervisión de los derechos humanos, en los cuales normalmente se interpela, ya sea por parte del propio comité encargado de preservar o de proteger los derechos humanos de otros estados o de ONGs, a los estados para que vayan dando las razones y para que vayan corrigiendo aquellos casos en los que se produzcan violaciones a los derechos humanos. Por último, y dado que se llevaron a cabo una gran cantidad de retrasos en muchas ocasiones en lo que tiene que ver con la presentación de los informes, desde hace unos años a esta parte, hace apenas una década, poco más de una década, se llevan a cabo el llamado EPU, o Examen Periódico Universal, en el cual una troika de países examina a otros estados miembros de las Naciones Unidas para ver cuáles han sido las progresiones, los progresos, los retrocesos y la situación real en la que los estados se han situado en relación no a un tratado internacional determinado, sino al total de los
tratados internacionales a los cuales se ha comprometido este Estado. Lo interesante es que se uniformiza el sistema, que participan otros Estados en conjunto con las Naciones Unidas y donde además, de alguna manera, tiene una mayor trascendencia de carácter mediático, lo que siempre ayuda a que los Estados, dada la presión por parte de medios de comunicación, Naciones Unidas y otros Estados pares, puedan llevar a cabo una supervisión de los mecanismos por los cuales los Estados miembros están o no cumpliendo con sus compromisos adoptados en los tratados internacionales. Por último, también debemos de mencionar los llamados procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son aquellos que se han establecido o bien por una temática especial o bien por la situación vivida en un país determinado, en las cuales se establecen un seguimiento de estas temáticas. Ya puede ser, por ejemplo, un derecho, como les decía, como el derecho a la libertad de expresión, o ya puede ser de un país determinado porque se han dado especialmente una gran cantidad de violaciones de derechos humanos en esos países. Y ahí nos encontramos la figura del relator especial. Actualmente nos encontramos con 41 mandatos temáticos de expertos independientes y 14 por distintos países. Bueno, hasta aquí me gustaría dejar lo que serían las pautas generales de esta clase. Tenemos que tener en cuenta que ustedes van a tener que ver, además de esos mecanismos y procedimientos generales, en concreto, cómo funciona el Comité de Derechos Humanos y cómo funciona el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que serían los dos segundos temas de la unidad 2, es decir, el tema 2, los subtemas 3 y el subtema 4, que con estas pautas generales no van a tener, más las clases por supuesto, el profesor tutor, no van a tener absolutamente ningún problema para poder seguirlas y para poder superarlas. Entonces, muchas gracias por la atención y nos veríamos en la clase número 3, en la unidad número 3.